Mal traducido por algunos como el ombligo del mundo, esta colina panzuda, tal y como se traduce literalmente, ha desafiado todo lo que creíamos saber sobre la historia del ser humano. Si afirmamos que el clima se modificó en torno al 9000 u 8000 a.C., mejorando las condiciones para que el ser humano se asentara en ciudades, ¿cómo es posible que nos encontremos con este templo datado como mínimo en el 10.000 a.C.? En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, tras recorrer el sudeste de Turquía, acabó dando con un importante yacimiento arqueológico del Neolítico. 30 años antes, en 1964, lo que inicialmente se había pensado que era un cementerio bizantino resultó ser un santuario con una fecha de construcción que, según las dataciones, podría situarse en torno al año 9000 a.C. Este hallazgo ha supuesto un giro de 180 grados en el modo de entender la historia de la humanidad. El hallazgo de Göbekli Tepe supone un cambio radical en todo lo relacionado con el Neolítico, pues se anticipa la invención de la rueda, la metalurgia, la cerámica e incluso la escritura. Por otra parte, se adelanta al 9000 a.C., el comienzo de una sociedad basada en una economía agrícola y ganadera. A pesar de las distintas teorías sobre el Neolítico, la religión y la economía, se estima que solo se ha desenterrado el 5% de los yacimientos de Göbekli Tepe. Las prospecciones geofísicas en Göbekli Tepe han mostrado que el yacimiento ocupaba 90.000 metros cuadrados de extensión y que aún quedan sepultados otros 15 recintos. Por tanto, podría ser hasta 30 veces más grande que el propio Stonehenge. Al parecer, algunos de los recintos serían más antiguos que los 4 excavados hasta la fecha, remontándose a finales de la última glaciación, hasta hace unos 15.000 años, 5.000 años anteriores a las primeras evidencias de agricultura, y todo ello bajo unas condiciones climáticas bastante intempestivas. A pesar de todos los restos encontrados, son muchas las preguntas que quedan en el aire, como por ejemplo, ¿cómo se podía sostener y abastecer a un grupo humano tan grande? ¿Cómo trabajaba y estaba organizada la mano de obra que erigió aquel templo? ¿Por qué el complejo fue enterrado? ¿Qué es realmente Göbekli Tepe? Se trata de unos templos circulares con grandes piedras talladas en forma de T. Se sabe que dichas piedras tendrían en sus zonas superiores unas estructuras que formaban el techo. Cada T representa un ser humano, pues tienen tallados brazos y algunas hasta correas con hebillas, unas manos que se asemejan a otras que también fueron talladas sobre algunos moai de la isla de Pascua. Tal vez se trate de otra prueba más para los que defienden la teoría de una conexión a lo largo y ancho del planeta en tiempos prehistóricos. Asimismo, en los laterales aparecen esculturas con formas de animales representando un animal de cada especie, encontrándonos así con zorros, leones, jabalíes, asnos salvajes, garzas, patos, escorpiones, hormigas, arañas, serpientes, etc. En el centro surge una columna, por lo que algunos creen que en realidad se trata de las figuras de dos seres humanos. Rápidamente recordamos los paralelismos que concuerdan con el Arca de Noé, de la que tradicionalmente se cree que encalló en el monte Arad, a varios kilómetros de este emplazamiento. También hay quien cree que este asentamiento podría ser el origen del mito del Jardín del Edén. También existen voces discordantes con respecto a la categorización como templos de estas estructuras. Cierto es que cada vez aparecen más evidencias arqueológicas relacionadas con actividades cotidianas en el lugar, tales como la talla de herramientas líticas y la preparación de alimentos. ¿Por qué estas excavaciones suponen un descubrimiento que podría considerarse revolucionario? Pues bien, Göbekli Tepe podría considerarse como el gran templo religioso de la humanidad, dado que su antigüedad es mayor que las grandes pirámides o el monumento megalítico de Stonehenge. De acuerdo con los argumentos que sostiene Klaus Schmidt, la organización social y también económica comenzó en torno a la religión. El propio Schmidt lo definió de la siguiente manera: primero llegó el templo, después la ciudad y no al revés. Sin embargo, las excavaciones de Göbekli Tepe han permitido formular nuevas teorías sobre el desarrollo humano. Así pues, el arqueólogo Klaus Schmidt propone que en Göbekli Tepe el hombre abandonó el estilo de vida nómada y se volvió sedentario debido a la religión. Es decir, primero llegó la religión y con ella el sedentarismo. Con la aparición de los dioses y de la religión, los hombres se congregaron en torno al templo. Después tuvieron que satisfacer sus necesidades, lo que dio lugar a la aparición de la agricultura y la ganadería y en consecuencia a la organización social y económica de los hombres.
Otro misterio a añadir son las enigmáticas bolsas que aparecen talladas en algunos pilares. Parecen bolsos de mano con algún poder ritual. En sí, el enigma no iría más allá si no fuera porque se trata de un misterio de sobra conocido por los investigadores común a otras culturas. Principalmente aparecen en Mesopotamia, en la cultura sumeria. La portan los dioses, por lo que se desprende que son un símbolo de poder. Lo sorprendente es verlas en todo el mundo, en civilizaciones que supuestamente no han tenido ningún contacto entre sí. Todavía queda mucho por excavar en esta zona, por lo que cabe esperar encontrar algunas respuestas a medida que se siga excavando y estudiando este complejo.